Hola, hola, amantes del drama turco y de las telenovelas en general. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y listos para un chismecito jugoso, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales y que involucra a dos de los nombres más importantes del mundo del espectáculo turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya saben a dónde vamos con esto. En este vídeo vamos a desentrañar un poquito esa madeja de intrigas, rumores y posibles razones por las cuales, al parecer, Can Yaman se ha mantenido, digamos, un poco distante a la hora de alabar o hablar públicamente de Demet Özdemir, al menos en los términos que muchos fans esperarían. Vamos a analizar un poco la historia, la dinámica que han tenido, las declaraciones que han dado, y las posibles interpretaciones que podemos sacar de todo esto. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, porque este vídeo promete. Y antes de que se me olvide, si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el drama turco, si quieren estar al día con todas las novedades y chismecitos del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Es gratis, no cuesta nada, y me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más preámbulos vamos al grano. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir alcanzaron la fama mundial gracias a la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Soñador para nosotros los hispanohablantes. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. La verdad es que alimentaron un poco la fantasía de muchos fans que soñaban con ver a Can y Sanem, a Can y Demet, juntos para siempre. Durante la emisión de la serie y un tiempo después, ambos actores se mostraron muy cercanos, compartiendo fotos, vídeos y mensajes cariñosos en sus redes sociales. Participaban en entrevistas juntos y parecían tener una muy buena relación. Pero con el paso del tiempo, esa dinámica comenzó a cambiar. Después del final de Erkenci, Can Yaman se enfocó en proyectos en Italia y Francia, mientras que Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía. Y ahí es donde empiezan a surgir las preguntas. ¿Por qué esa distancia? ¿Por qué Can Yaman no ha sido tan efusivo en sus elogios hacia Demet Özdemir como muchos esperaban? Bueno, aquí es donde empezamos a especular, pero basándonos en información que se ha ido recopilando a lo largo del tiempo. Una posible explicación podría ser, simplemente, la evolución natural de una relación laboral. Ambos actores trabajaron juntos en un proyecto muy intenso y exitoso, pero una vez finalizado, cada uno siguió su propio camino. Puede que simplemente hayan decidido mantener una relación más profesional y distante, sin que eso signifique que haya habido algún tipo de conflicto o problema entre ellos. A veces, las relaciones laborales simplemente siguen su curso natural. Otra teoría un poco más picante es que la presión mediática y la expectativa del público pudieron haber afectado su relación. Imaginen lo que es estar constantemente bajo el escrutinio público, con miles de personas opinando sobre tu vida personal y esperando que te comportes de cierta manera. Puede que en un momento dado, tanto Can como Demet hayan sentido la necesidad de marcar distancia para proteger su privacidad y evitar alimentar aún más los rumores de romance. Y es que, seamos sinceros, a veces la presión puede ser abrumadora. También es importante considerar el hecho de que ambos actores tienen personalidades muy diferentes y proyectos de vida distintos. Can Yaman siempre ha sido una figura un tanto controvertida, con un estilo muy directo y sin pelos en la lengua. Demet Özdemir, por otro lado, suele ser más reservada y discreta en sus declaraciones. Puede que simplemente sus personalidades no encajen tan bien fuera de la pantalla, o que tengan diferentes prioridades en la vida. Y hablando de prioridades, no podemos olvidar que ambos actores han tenido relaciones sentimentales importantes después de Erkenci. Demet Özdemir, como sabemos, estuvo casada con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Can Yaman, por su parte, ha tenido varias relaciones sentimentales que han sido ampliamente cubiertas por la prensa. Es posible que estas relaciones hayan influido en su dinámica con Demet Özdemir, o que simplemente hayan preferido mantener una distancia prudente por respeto a sus respectivas parejas. Además, hay que tener en cuenta el contexto de la industria del entretenimiento turco, que es conocida por ser bastante competitiva y exigente. Los actores a menudo se ven obligados a proyectar una imagen pública muy cuidada y a evitar cualquier tipo de controversia que pueda afectar su carrera. Puede que Can Yaman haya sido aconsejado por sus representantes o por la producción de sus proyectos a no hablar demasiado sobre su relación con Demet Özdemir, para evitar generar rumores o distracciones innecesarias.
Otro punto importante a considerar es que Can Yaman es un actor que siempre ha buscado reinventarse y probar cosas nuevas. Después de Erkencikus, se mudó a Italia y Francia, donde ha participado en proyectos muy diferentes a lo que había hecho antes. Puede que simplemente haya querido distanciarse un poco de la imagen de galán romántico que le había dado la serie, y enfocarse en otros roles y géneros. En ese sentido, hablar constantemente de Demet Özdemir podría haber reforzado esa imagen y dificultado su transición hacia otros proyectos. Por supuesto, todas estas son solo especulaciones y posibles explicaciones. La verdad es que solo Can Yaman y Demet Özdemir saben lo que realmente pasó entre ellos y por qué su relación ha evolucionado de la manera en que lo ha hecho. Pero analizando la información disponible y considerando los diferentes factores que pueden haber influido en su dinámica, podemos hacernos una idea de las posibles razones por las cuales Can Yaman no ha sido tan efusivo en sus elogios hacia Demet Özdemir como muchos fans esperaban. Quizás simplemente no hay drama detrás de todo esto. Quizás son solo dos personas que trabajaron juntas en un proyecto exitoso y que, una vez finalizado, siguieron caminos diferentes. Quizás son solo amigos que se respetan y se admiran, pero que no sienten la necesidad de estar constantemente expresando su cariño públicamente. O quizás hay algo más que no sabemos y que nunca sabremos. En cualquier caso, lo importante es recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos actores talentosos y exitosos que han logrado ganarse el cariño del público con su trabajo. Y que, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es que ambos sean felices y estén satisfechos con sus carreras y sus vidas personales. Así que, después de todo este análisis, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay alguna razón oculta detrás de la aparente distancia entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O creen que simplemente son dos profesionales que han seguido caminos diferentes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y bueno, con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Recuerden que todas estas son solo especulaciones y que no hay nada confirmado. Pero siempre es divertido analizar y tratar de entender las dinámicas entre las celebridades. En resumen, hemos explorado las posibles razones por las cuales Can Yaman no ha elogiado públicamente a Demet Özdemir de la manera que algunos fans esperaban. Consideramos la evolución natural de una relación laboral, la presión mediática, las diferencias de personalidad, las relaciones sentimentales posteriores, el contexto de la industria del entretenimiento turco y el deseo de Can Yaman de reinventarse como actor. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta pasar tiempo con ustedes y compartir mi pasión por el drama turco. Y ahora, el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué les pareció el vídeo y qué temas les gustaría que cubriera en el futuro. Sus ideas son siempre bienvenidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque la historia de Can y Demet es mucho más compleja y fascinante de lo que parece a simple vista. Vamos a profundizar en algunos detalles que quizás no han considerado y a analizar algunos momentos clave que han marcado su relación a lo largo del tiempo. Retrocedamos un poco en el tiempo a los inicios de Erkencikus. La serie fue un auténtico fenómeno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La química que desprendían en pantalla era tan palpable que incluso los más escépticos se preguntaban si había algo más que amistad entre ellos. Y es que, seamos honestos, a veces la línea entre la ficción y la realidad puede volverse muy difusa, especialmente cuando se trata de actores que interpretan personajes románticos. Durante las grabaciones de la serie, Can y Demet pasaban muchísimas horas juntos, trabajando intensamente para dar vida a Can y Sanem. Compartían risas, confidencias y hasta momentos de tensión, como suele suceder en cualquier rodaje. Y todo esto, claro, contribuyó a crear un vínculo muy especial entre ellos. Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para alimentar aún más la fantasía de los fans. Can y Demet compartían fotos y vídeos detrás de cámaras, mostrando su complicidad y buen humor.
Se dedicaban mensajes cariñosos y se elogiaban mutuamente en entrevistas. Todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad entre ellos. Sin embargo, también es importante recordar que los actores son profesionales y que parte de su trabajo consiste en crear una imagen pública que conecte con el público. Puede que Khan y Demet, conscientes del éxito de la serie y de la expectación que generaban, hayan decidido jugar un poco con la fantasía de los fans, sin que eso signifique necesariamente que tuvieran una relación romántica en la vida real. Pero a medida que la serie avanzaba y la presión mediática aumentaba, la dinámica entre Khan y Demet comenzó a cambiar. Los rumores de romance se intensificaron, y ambos actores empezaron a mostrarse más cautelosos y reservados en sus declaraciones. Puede que la presión de tener que responder constantemente a preguntas sobre su relación les haya agotado, o que simplemente hayan sentido la necesidad de proteger su privacidad. Después del final de Erkenci-Kus, Can Yaman tomó una decisión que sorprendió a muchos: se mudó a Italia para trabajar en una nueva serie, Viola come il mare. Este cambio de rumbo profesional marcó un antes y un después en su carrera, y también en su relación con Demet Özdemir. Al mudarse a Italia, Can se alejó del foco mediático turco y comenzó a construir una nueva imagen como actor internacional. Empezó a trabajar en proyectos más ambiciosos y a explorar otros géneros, dejando atrás el papel de galán romántico que le había dado la fama. Esta decisión, sin embargo, también significó una mayor distancia con Demet Özdemir. Ambos actores dejaron de verse con tanta frecuencia y sus interacciones en redes sociales disminuyeron considerablemente. Los fans, decepcionados por la aparente falta de interés de Can hacia Demet, comenzaron a especular sobre las posibles razones de esta distancia. Y es que, seamos honestos, a muchos fans les costó aceptar que Can y Demet no estuvieran juntos en la vida real. Habían invertido tanto tiempo y energía en su fantasía de verlos felices para siempre que les resultaba difícil asumir que eran solo amigos, o incluso simplemente compañeros de trabajo. Pero como ya hemos dicho, la vida de los actores es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Can y Demet tienen sus propias vidas, sus propias prioridades y sus propias decisiones. Y no tienen por qué cumplir las expectativas de sus fans ni justificar sus acciones ante nadie. Además, es importante recordar que la amistad entre un hombre y una mujer es posible, y que no siempre tiene que haber una connotación romántica detrás. Puede que Can y Demet simplemente hayan construido una relación de amistad sólida y duradera, basada en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Y aunque a muchos fans les gustaría verlos juntos como pareja, lo más importante es que ambos sean felices y estén satisfechos con sus vidas. Si Can y Demet son felices por separado, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos o para intentar imponerles nuestras propias fantasías? Así que después de todo este análisis, creo que podemos concluir que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más compleja y matizada de lo que parece a simple vista. No hay una única explicación para su aparente distancia, sino una combinación de factores que han influido en su dinámica a lo largo del tiempo. Puede que la presión mediática, las diferencias de personalidad, las relaciones sentimentales posteriores y el deseo de Can de reinventarse como actor hayan contribuido a crear una distancia entre ellos. Pero también es posible que simplemente hayan seguido caminos diferentes y que hayan decidido mantener una relación de amistad más discreta y reservada. En cualquier caso, lo importante es recordar que Can y Demet son dos actores talentosos y exitosos que han logrado ganarse el cariño del público con su trabajo. Y que, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es que ambos sean felices y estén satisfechos con sus carreras y sus vidas personales. Y ahora, para cerrar este análisis con broche de oro, vamos a recordar algunas declaraciones clave que han dado Can y Demet sobre su relación a lo largo del tiempo. Estas declaraciones, aunque escasas y a veces ambiguas, nos pueden dar algunas pistas sobre cómo se sienten realmente el uno hacia el otro. En una entrevista concedida poco después del final de Erkenci-Kus, Demet Özdemir declaró que Can Yaman era un gran compañero de trabajo y que había aprendido mucho de él durante el rodaje de la serie. También dijo que lo admiraba como actor y que le deseaba lo mejor en sus proyectos futuros. Por su parte, Can Yaman siempre ha sido más parco en sus declaraciones sobre Demet Özdemir. En algunas entrevistas ha reconocido que la química entre ellos era muy buena y que disfrutaba mucho trabajando con ella. Pero también ha dejado claro que su relación era puramente profesional y que no había nada más allá de la amistad. Estas declaraciones, aunque no revelan mucho, nos permiten intuir que Can y Demet se tienen un gran respeto y admiración mutua. Puede que su relación no sea tan intensa y apasionada como muchos fans desearían,
pero sí parece ser una relación de amistad sincera y duradera. Y al final, eso es lo que realmente importa. Que ambos actores sean felices y estén satisfechos con sus vidas, y que puedan seguir cosechando éxitos en sus carreras. Porque, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es el talento y el trabajo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Así que ahora sí, con esto llegamos al final de este larguísimo análisis. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo sobre la fascinante relación entre Can Yaman y Mehmet Özdemir. Recuerden que todas estas son solo especulaciones y posibles explicaciones, y que la verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente pasó entre ellos. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo chismecito. Chao, chao.